Essa disso não me engana, que eu sou sul-americano, de Feira de Santana, avisa americano, eu não acredito no Obama, revolucionário. Guevara conhece a liberdade sem olhar no dicionário, sem olhar no dicionário, ele conhece a liberdade. Vamos que vamos, eu vou traçando vários planos, vou seguir cantarolando pra poder contra-atacar. Tem una cosa, Fernando, que durante los tiempos que usted hablaba, usted disse da importância da arquitetura moderna em el Peru, certo? E você disse do presidente Fernando Belaúnde Terry, que foi... tem uma coisa que é muito interessante, a arquitetura moderna no Brasil também é algo muito importante, mas nós não conseguimos eleger um arquiteto como presidente do Brasil, pero os arquitetos são muito metidos, não? Então, nós temos aqui o nosso Oscar Niemeyer, que fizemos a cidade, uma nova cidade, que foi Brasília. Eu queria perguntar qual foi uma avaliação, a importância desse papel da arquitetura, inclusive na concepção do espaço em Peru, certo? Exatamente, me parece que Fernando Belaúnde Terry foi um presidente muito importante na concepção das próprias cidades. ¿Entendeste minha questão? Sí. Sobre lo que estás comentando, Tiago, o sea, yo mencionaba al inicio de que quizás son las miradas que se tiene al Perú. Una de esas miradas fue el movimiento moderno, de cómo se entendió y lo que ocupó en los 60s y demás. Pero no fue una mirada correcta. O sea, de hecho, Fernando Belaúnde Terry se concentró y con el gobierno y con el grupo de arquitectos que tenía en la UNI, se concentró en la clase media y media alta. Pero no en la clase pobre, digamos, ¿no? En otros sectores. Y eso finalmente ocasionó que en el Perú se levante un movimiento que se llamó el MRTA y Sendero, que era un movimiento terrorista, que causó un montón de caos. No sé si habrán escuchado eso en el Perú, pero fue una crisis total, que empezó en el gobierno de Belaúnde Terry. Y fue porque Belaúnde Terry, quizá desde su postura de arquitecto, pensó que el país tenía que construirse. Y ese fue un error, porque no solamente se trata de construirse, sino se trata de cómo entendemos los procesos en los que construimos el país. O sea, no solamente con que cuántas obras o cuántos conjuntos habitacionales hago para que la gente viva, sino se trata de cómo con las personas en procesos llevamos para hacer vivienda, por ejemplo. Entonces, ese fue un error. Y fue un craso error. O sea, la arquitectura moderna fue importante en el sentido de quizá de algunas unidades, como la residencial de San Felipe, en la que estuvo Siriani, o algunas otras, fue importante, pero quizá más desde una mirada de arquitectura. Y siempre el movimiento moderno se dio desde esa perspectiva. O sea, era una mirada de arquitectura, no era una mirada territorial. Entonces, las desigualdades urbanas que se dieron en el país ocasionaron movimientos terroristas, ¿no? Porque el campo, por ejemplo, estaba olvidado. O sea, la gente del campo, totalmente olvidada, ¿qué hizo? Si mi gobierno no está, pues me levanto en armas. Y convencieron y obligaron a muchos, y se dio la lucha armada, que hasta el día de hoy ha devastado inclusive ciudades. Cuando uno empieza a caminar o a transitar por las zonas altas, por ejemplo, de acá de Huancayo, La Puna, nosotros decimos La Puna, ves ciudades desaparecidas, bombardeadas. Inclusive los conflictos que se dieron, ¿quiénes fueron los más perjudicados? Fue la gente que no tenía.
Y cuando recién reacciona el gobierno peruano, reacciona cuando le meten una bomba en Miraflores, en Tarata. Me parece que es en Miraflores o en San Isidro, creo. Creo que es en Miraflores. Entonces, yo no conozco mucho Lima, pero sí sé que fue en Tarata y en un lugar importante de Lima. O sea, un lugar donde había gente que tenía recursos económicos elevados. Cuando le meten la bomba ahí sí recién prestaron, ahí se dieron cuenta que había terrorismo en el país. Pero en realidad ese terrorismo ya se daba en Ayacucho, en Cusco, en Junín, en todas las zonas de provincia, ya había terrorismo, pero no le dieron la importancia. Y ahí es donde ya se empezó a trabajar esta lucha que hubo en los 80s, o cuando, por ejemplo, entró Fujimori y que Fujimori hizo una lucha sangrienta con el terrorismo y que en realidad eliminaba gente que era inocente simplemente para agarrar y decir hemos matado a 30 terroristas, pero en realidad era gente inocente. Y todo eso se dio. Entonces, la gente vulnerable que vivía en el campo y en otros lugares era matados por el terrorismo y matados por el gobierno. Entonces era alucinante. Y esa que viene a ser una consecuencia, nace cuando en el movimiento moderno, en la época de Belaúnde, no se resuelven estos problemas de desigualdad, sino se piensa en un estrato, siendo un poco más crudos en ese sentido. Entonces, un poco como quizá ese impacto se dio. Entonces, todas las cosas bonitas que se hablan en el Perú del movimiento moderno se refieren a la arquitectura, pero en mi opinión personal, creo que no solamente se trata de seguir hablando de arquitectura, sino se trata de hablar de algo que es más importante, que es la gente que ocupa un territorio, ¿no? Y cómo lo ocupa y qué problemas ha tenido. Porque finalmente la arquitectura no siempre va a resolver todo, ¿no? Hay otras cosas más importantes. Entonces es quitarnos también esa lógica del ego, ¿no? Del arquitecto que es el que va a llegar a resolver algo. O sea, eso es fatal. Eso es algo totalmente fatal. Acá en Huancayo, solo para contarles de repente una historia, una anécdota, ¿no? Cuando hay el 10 de junio, es el Día del Arquitecto en el Perú. Entonces hacen una reunión en el Colegio de Arquitectos. Y yo fui una vez. Entonces la vez que fui, cuando recién había egresado en 2012, llego, ¿no? Porque habían ido amigos y demás. Entonces, vamos, me dijeron, y fui. Entonces, entre todos nos juntábamos, etcétera, y todos dentro del Colegio de Arquitectos se presentaban como el arquitecto Ortiz, el arquitecto Córdoba, el arquitecto tal, o sea, no, y te presentaban, el arquitecto Ortiz ha sido el gerente municipal del el 2010 de Huancayo, ha hecho el proyecto tal, o sea, era como te describían su currículum y te decían, él es el arquitecto Ortiz. Y tú te quedabas y yo, o sea, y yo lo único que decía era, hola, soy Fernando, o sea, porque si estoy en un lugar, no es para decir, soy algo, ¿no? Sino simplemente para juntarte. Entonces, esas ideas de ego son muy fuertes acá. O sea, hay como muchas jerarquías y ahí se molestó uno y me dijo, tú no sabes quién soy, muchachito, me dijo, ¿no? Porque era joven, menor que él. Yo he hecho esto y lo otro. Entonces yo lo miraba, qué bueno, le digo, pero yo no te conozco, le digo, o sea, me alegra por ti que hayas hecho todo esto, pero yo no te conozco y recién te conozco ahora y mi visión de ti a partir de ahora se construirá a partir de ahora, o sea, y así, ¿no? Pero es alucinante, o sea, cómo se da esta mirada y eso. Você, Fernando, falou do terrorismo, certo? Do Sendero Luminoso, que teve um papel muito importante na região de Huancayo. Minha pergunta é se o Sendero Luminoso, você falou um pouco sobre isso, mas eu queria ouvir mais. Se o Sendero Luminoso teve como uma das estratégias e táticas de luta política contribuir na formação de los barrios pobres
de Huancayo y de otras ciudades de Perú, ¿cierto? Si eles tiveram a percepção da necessidade deste apoio junto às pessoas pobres, neste apoio para, inclusive, romper com esta lógica estúpida que todos nós vivemos na região, né, de grande exclusão, onde, como você mesmo colocou. Então, é uma questão, eu queria entender mais pouco como se deu isto, este período. Ya, o sea que si Sendero, digamos, contribuyó al desarrollo de algunas ciudades como Huancayo o algo así, o... Sí, o no, los barrios pobres, nas barriadas, se Sendero teve uma atuação tática e estratégica nestes espaços, nesses territórios, em las cidades peruanas. ¿Entendeste? Ya, o sea, hay ha habido dos movimientos, digamos, o dos grupos terroristas, sí, llamándoles por su nombre. La primera es el MRTA, que es el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Ese movimiento tenía una ideología, inclusive política, supuestamente. Trataba de tener una filosofía que era tomar por las armas, pero llegar al gobierno central, de alguna forma. Y Sendero Luminoso sí mataba por matar. Simplemente lo que buscaba era como dominar cualquier espacio, pero sin ninguna filosofía detrás. Inclusive había enfrentamientos entre el MRTA y Sendero. Quizá esta mirada estratégica no sobre los barrios, sino era más o sea, en las ciudades era el lugar donde, donde explotaba todo el conflicto. En las zonas como más centrales de las ciudades, en algunos barrios importantes, en este caso de Huancayo, por ejemplo, en la época del 90, mi papá fue alcalde del Tambo, que es uno de los distritos de Huancayo. Y, por ejemplo, una de las estrategias que tenía el MRTA y Sendero también a la vez, no sé cuál de los dos, pero era eliminar a todas las autoridades. O sea, dejar sin cabeza política, digamos, a los gobiernos locales. Y lo que hicieron, por ejemplo, fue meternos un coche bomba, ¿no?, en la cuadra, en la puerta de mi casa. Y para ese entonces, ellos pensaban que estábamos ahí, y en realidad no estábamos ahí porque habíamos ido a una reunión de un amigo de mi papá. Y cuando regresamos, yo era muy pequeño, o sea, tengo luces de eso, pero me han contado toda la historia. Y llegaron, y lo primero que vieron fue la cuadra estallada. Toda la cuadra, o sea, ¿no?, de esquina a esquina. Y todos pensaban que nosotros estábamos muertos. Entonces, cuando nosotros llegamos, pues se dieron cuenta que no estábamos muertos, pero toda la casa estaba explotada y demás. Entonces, ese tipo de ataques, de quitar la cabeza de los gobiernos locales, tenían como tácticas, digamos, ¿no? Otra de las cosas que se daba, quizá no desde esa perspectiva de quitar la cabeza de los gobiernos locales, o sea, dejar sin autoridad. Otra fue no tanto hacia los barrios, sino fue hacia el campo. O sea, mucho hubo hacia el campo, porque lo que hicieron fue raptar o obligar a jóvenes y a niños a formar parte de sus filas. Pero fue más la lucha en el campo, desde Ayacucho, que se centró el terrorismo y fue fuerte. De ahí Huancayo, que también tuvo, el Cusco igual, después se fue hacia Lima, pero fue básicamente el hecho de sacar gente, obligar a muchos niños y adolescentes a formar parte de sus filas, y cuando pasaban por comunidades campesinas, si es que tú no profesabas, digamos, su ideología, te mataban. En la ciudad, la repercusión que tuvo fue básicamente explotar
y quitar las autoridades, ¿no? O sea, creo yo esto ha sido como una de las cosas en las que han incidido bastante, ¿no? Pero así como estrategia que eso haya determinado algo en la ciudad, no veo tanto. De hecho, al día de hoy lo que se está pretendiendo es tapar eso, o sea, como olvidarlo. O sea, como decir, esta etapa del Perú no existe, ¿no? O sea, no existió. Y entonces, sigamos para adelante porque lo que queremos es una economía estable y mejor que otros países en Latinoamérica y tal. Entonces, se está tapando porque no se habla de eso. O sea, la gente ahora tú le preguntas quién ha sido Abimael Guzmán a un adolescente, a un joven de 18 años, y te puede decir, no sé, es el que está participando en un programa de televisión. Pues. O sea, no sabe que ha sido el líder del MRTA. Y eso tiene que ver con la memoria. O sea, con esta pérdida de memoria o la memoria quizá territorial de un espacio. No se está estudiando eso, se está perdiendo. Entonces ahí, el otro día hay una discusión sobre los museos de la memoria que no existen. Pues acá en Huancayo hay un museo de la memoria, pero que te cuenta la historia quizá bonita, ¿no? Cómo se ha dado. Y por ahí te toca el terrorismo. Y de ahí se zafa. Es como que una discusión que nadie quiere hablar. Y es algo complicado eso. O sea, es algo complicado porque si tú no hablas de esas cosas, ¿cómo construyes a futuro, no? O sea es complicado. O sea, eso es un poco como se está dando en ese sentido, ¿no? O sea, Llevan pa'l monte.